Capítulo primero. El secreto del prodigio parte y Cliff Grimoire, nieto del papa reinante de la iglesia de Milis, era un joven muy dotado con un talento especial para la magia. Desgraciadamente, Cliff era también un hombre de mal genio, egoísta y fanfarrón. Por ello, no tenía ningún amigo. En la actualidad, Cliff tenía 16 años, es decir, había alcanzado la mayoría de edad hace poco más de un año. Pero nadie había celebrado ese hito con él. Aún así, el joven tenía sus virtudes. A pesar de toda su fanfarronería, trabajaba muy duro para tener éxito, en lugar de apoyarse en sus talentos naturales. Al menos, algunos se daban cuenta de ello y lo respetaban. Cliff había llegado a la Universidad de Magia de Ranoa por una sencilla razón: se había visto envuelto en una desagradable lucha de poder en su país. Tras el intento de asesinato de un niño bendito cerca de la ciudad de Millition varios años atrás, un conflicto interno dentro de la iglesia de Millie se había vuelto cada vez más intenso y violento. El abuelo de Cliff, que resultó ser el Papa, lo había enviado al otro lado del mundo por su propia seguridad. Cliff recordaba perfectamente las palabras de despedida de su abuelo: tienes el potencial para ser un gran hombre algún día, Cliff. No te dejes llevar por la autocomplacencia, conoce tus defectos y trabaja para superarlos. El joven sabía que se esperaba mucho de él. Y en ese momento, le pareció bastante razonable. Después de todo, era un prodigio. Tal vez no tan talentoso como la brillante joven espadachina Eris, a quien había visto derrotar a un grupo de asesinos entrenados en un abrir y cerrar de ojos, pero era un prodigio, al fin y al cabo. Siempre había creído que poseía dones especiales. El reino de Ranoa, al que Cliff llegó tras un largo y difícil viaje, resultó ser una tierra dura. La comida no le gustaba, el clima era severo y muchos de los lugareños se comportaban de forma que le resultaba extraña y desagradable. Sin embargo, confiaba en que su talento le permitiría superar cualquier desafío. Era un estudiante especial, el nieto del Papa y el hombre que un día se haría cargo de toda la iglesia de Milis. Seguramente eso significaba que estaba por encima de los demás. Sin embargo, para sorpresa de Cliff, fue humillado 2 veces en su primer año en la universidad. La primera humillación llegó a manos de un joven llamado Sanoa Sirone. Sanoa era un niño bendito, dotado de ciertos dones divinos al nacer. Era un individuo algo inestable, es cierto. Pero su fuerza física era realmente asombrosa. En una ocasión, Cliff había visto a Sanoa agarrar a un hombre que pesaba 3 veces más que él por la cabeza, levantarlo del suelo y arrojarlo a un lado sin esfuerzo. A pesar de sus temibles capacidades, Sanoa se había matriculado en la Universidad de la Magia, donde estudiaba hechicería como todos los demás. Para los estándares de Cliff, su progreso era dolorosamente lento, pero no era que un niño bendito necesitara mucho de la magia. De hecho, algunos eruditos teorizaron que la magia había sido desarrollada originalmente por los antiguos como un medio para ayudar a la gente común a imitar los poderes divinos. Y, por supuesto, un niño bendito era una manifestación humana de esos mismos poderes. No había ninguna razón para que uno de los elegidos de Dios jugara con el lanzamiento de hechizos. Finalmente, Cliff se acercó a Sanoa y le pidió una explicación. ¿Por qué te molestas en aprender magia, Sanoa? Eso es bastante sencillo, había respondido el joven. Persigo un objetivo que lo es todo para mí. Buscando en una caja que llevaba consigo, Sanoa sacó una única estatuilla, de la que procedió a hablar largo y tendido. La mayor parte de este monólogo no significaba nada para Cliff, pero estaba claro que Sanoa solo tenía elogios para la calidad del diseño y la fabricación de la figurita. Deseo ser aprendiz del hombre que hizo esta figurita, y difundir estas maravillosas figurillas por todo el mundo. Para ello, tendré que aprender a hacer figuritas yo mismo. Antes de reunirme con mi maestro, debo dominar al menos los hechizos básicos necesarios para ello. Si no, me daría demasiada vergüenza enfrentarme a él. Y, por supuesto, tengo unas cuantas figuritas que me muero por crear con mis propias manos. El hombre tenía un sueño. Esto era algo de lo que el propio Cliff carecía. Hacía tiempo que había renunciado a su propio sueño. Dada su posición en el mundo, no le había quedado más remedio que hacerlo. Sin embargo, Sanoa también era una persona de cierta importancia. Como niño bendito, llevaba las esperanzas de sus compatriotas sobre sus hombros. Una vez que regresara a Sirone, seguramente no tendría ningún margen de maniobra para elegir su propio camino en la vida. Sin embargo, aún se aferraba a un hilo de esperanza, previendo de la posibilidad de que algún día pudiera ser libre. Si alguna vez tuviera la oportunidad, no dudaría en elegir su propio destino. Esas eran las impresiones de Cliff, en todo caso. Se basaban en suposiciones que no eran del todo exactas.
No sabía nada de los sucesos que habían tenido lugar en Cirone, ni de la posición real de Sanoo allí. Sin embargo, su interpretación le causó una profunda impresión. Se encontró mirando a Sanoo con verdadero respeto, incluso con admiración. ¿Quién es ese maestro del que hablas? Es un mago conocido como Rudeus Greirat. Cliff se quedó sin palabras. Rudeus Greirat. Era un hombre que había archivado en un rincón oscuro de su mente, desde el día en que Eris lo había rechazado. No esperaba volver a oírlo en este lugar, pronunciado por un hombre al que acababa de llegar a respetar. Fue un duro golpe para su ego. La segunda de las humillaciones de Cliff llegó a manos de dos estudiantes mayores. Como era de esperar, Cliff se creía el mago más poderoso inscrito en la universidad. Había mucha gente que podía superarle en una pelea cuerpo a cuerpo, por supuesto, pero él se consideraba claramente superior como mago, como mínimo. Era un auténtico prodigio, mientras que los demás eran meros estudiantes. Incluso los profesores a menudo no eran rivales para sus habilidades. En resumen, se creía esencialmente invencible, pero tardó solo 2 meses en perder esa idea. Su derrota llegó a manos de dos chicas Bestfolk, de las que se decía que eran las estudiantes más fuertes de la universidad. Sus nombres eran Linia y Pursena. Era difícil decir quién provocó exactamente la pelea. Cliff era un joven de lengua afilada, y les había hablado con abierta arrogancia. Linia y Pursena eran menos agresivas que antes, pero no iban a permitir que un engreído de primer año les hablara con desprecio. Cliff ni siquiera recordaba con exactitud lo que había dicho para que acabaran por enfadarse. Pero la pelea en sí la recordaba muy claramente. Había intentado lanzar un hechizo avanzado, Pursena había disparado rápidamente magia de nivel principiante, interrumpiendo su encantamiento y restringiendo sus movimientos. Linia se acercó a él y le golpeó con fuerza. Tras esta derrota tan pública, Cliff se retiró a su habitación para llorar en soledad. Se dijo a sí mismo que no había sido una pelea justa. Después de todo, estaba en inferioridad numérica. No había perdido realmente, pero unos días más tarde, se enteró de que otro estudiante llamado Fitz había derrotado previamente a Linia y a Pursena en un instante. Y esa noticia fue un verdadero shock, siempre había alguien mejor por ahí. Aunque parezca obvio, Cliff nunca había aprendido esta lección personalmente hasta ahora. El hecho de que supiera tanta magia avanzada no lo hacía, por sí mismo, poderoso en el combate. Esto también era algo que acababa de empezar a comprender. Cliff se tomó todo esto muy a pecho. Sin embargo, desde ese día redobló sus esfuerzos para mejorar. Era demasiado orgulloso para aprender de sus profesores, y mucho menos de otros estudiantes. En su lugar, intentó encontrar sus propios medios para perfeccionar su oficio. Le costó mucho, pero siguió esforzándose por eliminar sus puntos débiles. Con el tiempo, sin embargo, entró en su segundo año en la universidad, y recibió otro par de golpes en rápida sucesión. La primera sorpresa fue la inscripción de Rudeus Greirat. El muchacho vestía ropas grises desgastadas, y la inseguridad de su rostro delataba una falta de confianza. Era servil y sumiso con todos los que se encontraban, rebajándose en cada oportunidad, también miraba con disimulo a todas las mujeres cercanas. No había nada varonil ni atractivo en él. En otras palabras, era prácticamente lo contrario de lo que Cliff había imaginado cuando escuchó a Eris y a Sanoo hablar de Rudeus. ¿Era realmente él? ¿Podría ser otra persona con el mismo nombre? Parecía una posibilidad legítima, pero Sanoo reconocía a Rudeus como su maestro, y el chico también conocía a Eris. Y así, Cliff llegó a la conclusión de que simplemente tenía que ser un fraude. De alguna manera, había engañado tanto a Sanoo como a Eris con una sarta de mentiras y unos cuantos trucos tortuosos. Las pruebas parecían apoyar esta teoría. Cuando Linia y Pursena lo desafiaron, el chico se doblegó y se escondió al instante para evitar un conflicto. Si fuera un mago verdaderamente poderoso, seguramente no habría dudado en ponerlas en su lugar. En conclusión, Cliff razonó que Rudeus sería expuesto como el fraude que era muy pronto. Linia y Pursena eran luchadoras temibles, y Sanoo era un joven diligente con poderes divinos a su disposición. Los faroles y las artimañas no te llevaban muy lejos en un entorno como este. Corrían rumores de que Rudeus había derrotado a Fitz. Pero esto era presumiblemente un malentendido de algún tipo, o una mentira que el propio Rudeus estaba difundiendo. Si había ganado de alguna manera, debía haber recurrido a algún truco turbio. Cliff se sentía bastante seguro de ello. Sin embargo, Rudeus pronto demostró que sus habilidades eran reales. Podía lanzar magia libremente sin necesidad de conjuros. En poco tiempo, convirtió a Linia y a Pursena en sus leales subordinadas, y de alguna manera se ganó aún más la admiración de Sanoo.
Incluso Fitz pareció reconocer sus habilidades, pronto se les vio estudiando juntos en la biblioteca cada 2 días. Y a pesar de las obvias habilidades de Rudeus, Cliff lo había visto incluso asistiendo a clases, conferencias sobre hechizos elementales de divinidad y barrera. Seguramente no tenía ninguna necesidad real de aprender magia tan básica, pero parecía tener un hambre innata de conocimientos de todo tipo. Rudeus Greyrat era tan devoto como Cliff, y considerablemente más talentoso. Y lo que es más importante, sus logros reales eran mucho más impresionantes. Esto normalmente habría sido muy doloroso de admitir para Cliff. Pero, por alguna razón, se encontró fácilmente capaz de aceptar los hechos. Tal vez porque ya se había enfrentado a Sanova y había perdido contra Linia y Pursena. Podía admitir, al menos para sí mismo, que este Rudeus estaba destinado a cosas más grandes que él. Esto no significaba que le gustara al chico, por supuesto. Eso era una cuestión muy diferente. La siguiente y última sorpresa fue de naturaleza algo diferente. Le llegó a Cliff sin previo aviso una noche, cuando volvía a su dormitorio y miró por casualidad hacia arriba. Se encontró mirando a una diosa. Estaba apoyada en el alféizar de una ventana con expresión apática, dejando que su frondosa cabellera dorada se agitara con la brisa. El sol poniente proyectaba un resplandor rojo sobre su rostro torneado. Cliff quedó prendado al instante. Se había enamorado a primera vista. Siempre se había sentido atraído por este tipo de belleza. En sus días más infantiles, cuando soñaba con vivir como aventurero, también se había imaginado casándose con una mujer hermosa. De hecho, una joven y bonita sanadora que a veces visitaba el orfanato donde se había criado había sido gran parte de la razón por la que Cliff desarrolló un interés tan fuerte por las aventuras. De repente, la mujer de la ventana miró a Cliff. Con una pequeña sonrisa, agitó la mano. Todo era tan pintoresco. Tan perfecto. Cliff se sintió muy conmovido. He nacido para conocer a esta mujer, pensó. Y ella había nacido para conocerme a mí. En ese instante, su primer amor Eris fue degradado en su mente a la condición de una conocida, Rudeus. Había llegado el momento de mi aparición mensual en el aula. Estaba sentado en mi escritorio, rodeado de cerca por Sanova, Julie, Linia y Pursena. Era agradable estar en el centro de mi propio grupo por una vez. Como de costumbre, Linia estaba recostada en su silla con los pies sobre el escritorio, haciendo alarde de sus torneados muslos sin una pizca de vergüenza. Otra buena ventaja de mi nuevo puesto era poder verlos de cerca y en persona con regularidad. Nunca deja de mirarme las piernas, jefe, dijo Linia con una sonrisa burlona. Jiji. Supongo que en el fondo eres un gato más, aunque no puedo culparte. Soy criminalmente sexy. Vamos, echa un vistazo dentro. Mia. Saca la mano de ahí. Había metido la mano bajo su falda sin dudar ni avergonzarme. Pero el manoseo de sus muslos solo me hizo sentir vacío por dentro. Nada hace a un hombre más miserable que una libido frustrada. Miu. No pongas cara de decepción. Eres tú quien ha decidido meterme mano. ¿Qué tienen de malo mis piernas? Para ser sincero, últimamente encontraba más placer en tocar sus orejas o su cola. Al menos acariciar una cosa peluda era relajante. Eres una imbécil, Linia, murmuró Pursena, masticando un trozo de algo que estaba fuera del alcance de mis manos. Aquella chica parecía no parar de comer carne. A veces era asesina, a veces estaba asada y a veces estaba cruda, pero siempre estaba comiendo de una forma u otra. Ella misma era una chica dura y fría, pero si agitabas un poco de carne en su dirección venía trotando hacia ti con su cola moviéndose salvajemente. Su pelaje era más suave que el de Linia, y se sentía muy bien bajo tu mano. Pero, a diferencia de Linia, no me dejaba acariciarla si no le ofrecía primero comida. Por otro lado, si le llevaba algo de carne, me dejaba hacer básicamente lo que quisiera. Parecía tener unas opiniones bastante anticuadas sobre la castidad, pero me preocupaba un poco que alguien se aprovechara de ella. Maestro, mira aquí, dijo Sanova. He empeorado el ángulo de este tobillo. ¿Verdad? Deje que se lo arregle, señor, se ofreció Julie, mirando a la estatuilla. Preferiría que me llamaras maestro, Julie. Ten cuidado de dirigirte a Rudeus como gran maestro, también. De acuerdo, maestro. Nuestro príncipe residente parecía seguir como siempre. Sin embargo, parecía que había caído al fondo de la jerarquía de nuestro pequeño grupo. Me acompañó en mi pelea. Con Linia y Pursena, pero básicamente acabé derrotándola sin ayuda. Linia lo había comparado despectivamente con una hiena que merodea a la sombra de un león. Por su parte, Sanova parecía más preocupado por su condición de primer alumno mío. Por supuesto,
Era técnicamente la cuarta persona a la que enseñaba, después de Sylphie, Eris y Ghislaine. Con Ghislaine había habido un intercambio de información mutuo, así que probablemente podría quitarla de la lista, pero eso seguiría dejando a Sanoa en el número 3. Sin embargo, cuando le mencioné esto, parecía tan desconsolado que me arrepentí al instante. Para suavizar un poco el golpe, le dije que era mi primer alumno a la hora de hacer figuritas. Julie, mi segunda alumna de figuritas, siempre escuchaba atentamente las largas charlas de Sanoa sobre su querida figurita de Roxy. Él le había transmitido lo suficiente de su pasión como para que ella entendiera más o menos de qué hablaba. Yo había notado su creciente interés por hacer figuritas por iniciativa propia. Sin embargo, pasaría algún tiempo antes de que pudiera discutir los puntos más finos del diseño y la técnica como lo hacíamos Anoa y yo, pero lo más importante es que había empezado a dar sus primeros pasos torpes como hechicera silenciosa. El maestro Fitz tenía razón cuando sugería que aprender magia a una edad temprana era la mejor manera de dominar esa habilidad. No puedo hacerlo, gran maestro. Está bien. A pesar de todos los progresos de Julie, todavía era joven y cometía muchos errores. Esta vez, las piernas de la figura habían salido hinchadas como globos de agua. No tenía el control necesario para usar la magia de la tierra con precisión en una escala tan pequeña. Por supuesto, nunca me enfadé ni me frustré con ella. La animé a seguir intentándolo, diciéndole que no se preocupara por sus errores. El éxito nunca es fácil, y rendirse después de un fracaso es una buena manera de convertirse en un perdedor encerrado y enfadado. Supongo que aún no estás preparada para arreglar muñecas, ¿no? Lo siento, por muy amable que le hablara a Julie, siempre había miedo en sus ojos cuando me miraba. Aparentemente, la intimidaba. Tengo tanto sueño. Sí. Está haciendo más calor afuera y todo. Hey, jefe. Tenemos un gran lugar para las siestas de mediodía, ¿sabes? ¿Qué tal si te lo enseñamos algún día? ¿Puedo hacerte cosas traviesas mientras duermes, Línea? ¿Alguna vez piensas en otra cosa que no sea el sexo, jefe? No seas absurda. Las figuritas son siempre lo primero en los pensamientos de mi maestro. Ah, cállate, Sanoa. Nadie te ha preguntado. Pero ponle un calcetín. ¿Qué tal si vas a comprar algo de carne? No hay mucho tiempo hasta que llegue el maestro, Miu. Supongo que será mejor que corra. Entonces, maestro Sanoa, yo puedo ir en su lugar. No voy a dejar que una niña haga recados por ti. ¿Por qué no voy yo en su lugar? Miu. No seas estúpido, jefe. Prefiero ir yo misma, ¿así? Bueno, pues entonces ve tú misma. Miau. Los 5 estábamos charlando bastante fuerte. Me imagino que era bastante molesto. Después de todo, no éramos las únicas personas en esta sala. Había otro estudiante en el aula. En concreto, Cliff Grimoire, que había estado estudiando solo delante durante toda nuestra conversación. De repente, se levantó de un salto y se giró hacia nosotros, con los hombros temblando de furia. ¿Quieren callarse, por favor? No puedo concentrarme. Si solo van a jugar, vuelvan al lugar de donde vinieron y háganlo allí. Inmediatamente cerré la boca. Sanoa también dejó de hablar, y regresó a instruir en silencio a Julie. Nuestras 2 exdelincuentes, sin embargo, optaron por interpretar el arrebato de Cliff como un desafío. ¿A quién crees que le estás hablando, chico? A partir de ahora, tu dinero es mi carne. Se podría esperar que fueran un poco más reacias a iniciar una pelea, dado que les había ganado sólidamente. Pero había oído que se habían enfrentado a Cliff poco después de matricularse y le habían ganado con facilidad. Después de eso, se había dedicado de lleno a sus estudios. Tenía que admirar a un tipo que utilizaba sus tropiezos para motivarse. No estaría bien acosar a un estudiante tan diligente. Perdona por eso, Cliff, dije, interrumpiendo. No pretendía distraerte de tus estudios. A partir de ahora bajaremos el volumen. Vamos, ustedes dos. ¿Abajo? ¿Abajo? Sí lo dice, jefe. ¿Carajo? Línea y Pulsena volvieron a sus asientos con un aspecto bastante hosco. Resopló Cliff. Bueno, eso es todo lo que quería. Sinceramente, son ustedes ridículos. No puedo creer que hayan metido a Sanoa en sus tonterías. Línea y Pulsena chasquearon la lengua, claramente irritadas. Aún así, no veía ninguna razón para meterme con alguien que se esforzaba por salir adelante en la vida. Yo tampoco me consideraba un vago, pero estaba claro que Cliff y yo íbamos por caminos muy diferentes. Nunca seríamos más que conocidos, o al menos eso creía yo en aquel momento. Una semana más tarde, estaba investigando el teletransporte con el maestro Fitz en una de nuestras sesiones habituales en la biblioteca.
Recientemente había empezado a comprender que el teletransporte tenía ciertas similitudes con la magia de invocación. Los círculos mágicos utilizados eran muy parecidos, y el color de la energía mágica que liberaban al activarse era casi idéntico. Sin embargo, eran totalmente diferentes en un aspecto. Era totalmente imposible invocar a un ser humano. Simplemente no se conocía ninguna forma de hacerlo, ni siquiera con las técnicas más avanzadas y complejas. Se podían invocar demonios, espíritus e incluso plantas, sí. Pero no a una persona. Había revisado innumerables registros, mitos e historias antiguas sin encontrar una sola referencia a alguien que invocara a una persona. Había muchas razas en este mundo, incluidas las diversas tribus de la humanidad demoníaca, pero esta regla parecía aplicarse a todas por igual. Por supuesto, esto no tenía ninguna relación directa con lo que queríamos saber. Tal vez no fuera una idea significativa. Pero había algo que me molestaba. No podías convocar a una persona de carne y hueso. Es cierto. ¿Pero qué hay de su alma? No expresé estos pensamientos, pero los archivé en silencio. Si alguna vez conocí a un verdadero experto en este campo, tendría que preguntarle sobre la posibilidad de invocar el espíritu de un muerto de otro mundo. Maestro Fitz, ¿podría tratar de averiguar si hay algún profesor que sepa mucho sobre invocación por mí? Bueno, claro. Pero en realidad no enseñan eso aquí, ¿sabes? Excepto encantamiento, supongo. No estoy seguro de que encontremos a alguien que sepa sobre el tipo de cosas que estamos investigando. Ahora que lo pienso, he notado una clara falta de clases de invocación en la lista de cursos ofrecidos aquí, aunque encantamiento era técnicamente una subcategoría, por lo que parece. ¿Había leído algo al respecto en uno de mis libros de texto? Bueno, no está de más hurgar y ver qué encuentras, al menos. Para ser honesto, una pequeña semilla de incertidumbre estaba creciendo dentro de mí en este punto. No dejé que se notara, por supuesto. Probablemente estaba equivocado. El incidente del desplazamiento había ocurrido cuando yo tenía 10 años, una década entera después de haberme reencarnado en este mundo. Seguramente esas dos cosas no estaban conectadas. Después de todo, habían pasado 10 años sin que ocurriera nada. Con una pizca de ansiedad todavía en mi mente, salí de la biblioteca y me dirigí a mi dormitorio a la luz del sol poniente. La última nevada se había derretido en su mayor parte, se veían parches de tierra marrón rojiza en el patio, y el camino de piedra pavimentado estaba despejado. Mientras lo seguía hacia mi destino, oí un grito en algún lugar cercano. «Vuelve aquí, pequeña mierda. ¿Crees que te vamos a dejar lanzar un hechizo?» En el siguiente instante, un joven salió de detrás de un edificio escolar, seguido por un grupo de 6 hombres mayores que obviamente le perseguían. El joven intentaba distanciarse lo suficiente de sus perseguidores como para lanzar un hechizo avanzado, pero estos interrumpían continuamente su conjuro. Cambió a la magia de nivel principiante, intentando frenarles, pero no fue suficiente. El grupo de 6 se acercó y lo tiró al suelo, luego lo pateó con saña mientras se hacía un ovillo. Me encontré con un caso flagrante de acoso escolar, por lo que parecía. Era doloroso solo verlo, no pude evitar intervenir. Vamos. Déjalo ya, chicos, dije mientras me acercaba. No hay necesidad de meterse con esa pobre tortuga. Los 6 matones se giraron y me miraron ferozmente. Todos eran un poco más altos que yo, así que supongo que intentaban intimidarme. ¿Quién demonios se supone que eres? Sin embargo, después de un momento, uno de ellos me reconoció. Hey, ese es Quagmire. ¿Quagmire? Espera, ¿quieres decir Rudeus? ¿Ese Rudeus? El tipo que encerró a Linia y Pursena en una habitación y las entrenó. Ya. No hubo ningún entrenamiento involucrado, te lo aseguro. Esa historia es un montón de mierda, pero yo vi a Pursena moviendo la cola y llamándolo jefe. Ella mueve la cola por cualquiera que le dé carne, pero ahora hacen lo que les dice, ¿no? Sí. Los vi en clase con esa inscripción en la cara. ¿Qué decía? Somos las esclavas del amor de Rudeus, ¿verdad? Bueno, no recuerdo exactamente cómo era, maldita sea. ¿Las golpeó y luego las esclavizó? Son princesas de Doldia, viejo. El tipo ni siquiera piensa en las consecuencias. Después de susurrar en voz alta estos rumores tan inexactos, el grupo de matones tragó al unísono y me miró con algo parecido al asombro. Se miraron a la cara, asintieron y luego dirigieron su atención al chico que yacía a sus pies. Muy bien, chico. Te dejaremos libre por hoy. Me abalancé rápidamente sobre ese comentario. ¿Por hoy? Vamos a tener una repetición en nuestras manos mañana, entonces. ¿Planeas volver a hacer una fiesta con él? Los 6 matones hicieron una mueca de irritación. TCH, mire,
señor Greirat. Esto no tiene nada que ver con usted, ¿verdad? A los tipos como este les encantaba sacar esa frase. Sí, sí. Esto no era de mi incumbencia. Lo sabía antes de meter las narices en ello. No sé qué pasó, pero 6 contra 1 no es una pelea justa. El grupo intercambió miradas y luego negó con la cabeza. Evidentemente eran muy buenos amigos, a juzgar por su capacidad para comunicarse en silencio. De acuerdo. Está bien. Dejaremos al chico en paz, dijo uno del grupo. Pero para que sepas, no es que él sea la víctima aquí. Con eso, se dio la vuelta y se alejó, dirigiéndose detrás del edificio. Los otros 5 le siguieron. Tal vez tenían una pequeña base de operaciones allí atrás o algo así. Una vez que desaparecieron, dejé escapar un pequeño suspiro de alivio. No era fácil mantener la calma cuando 6 personas me miraban así. Había elaborado algunas estrategias para luchar cuando me superaban en número, pero aún así me costó un poco de esfuerzo evitar ponerme en guardia. Sin embargo, estaba bien mirando a alguien uno a uno en este punto. Hola. ¿Estás bien? Me acerqué al chico acosado mientras se levantaba con dificultad. Se quitó el polvo de la ropa y murmuró rápidamente el encantamiento para un hechizo de curación. En este lugar, incluso los niños a los que molestaban eran aparentemente magos competentes. El chico se giró hacia mí. Era Cliff. Sinceramente, la mayoría de mis interacciones con este chico habían sido bastante desagradables. Cada vez que nos encontrábamos, era abiertamente hostil hacia mí. Probablemente iba a decir algo como, no te pedí ayuda, y luego se marcharía enfadado. Yo no pedí. A mitad de la frase, Cliff se detuvo y frunció el ceño pensando. Después de un momento, dejó escapar un pequeño suspiro. Lo siento. Te agradezco la ayuda, Rudeus. De nada. El joven mago se inclinó un poco hacia mí y luego se alejó con paso firme. Me quedé mirando cómo se iba, sintiéndome un poco sorprendido. Era cierto que había acudido a su rescate, pero ese repentino cambio de actitud me pareció muy extraño. Casi me hizo pensar que estaba tramando algo. Aún así, probablemente era mejor tomar las cosas al pie de la letra por el momento. Cliff había sido hostil conmigo durante algún tiempo, pero yo nunca le había devuelto la pelota. Tal vez finalmente se había dado cuenta de que yo no era su enemigo. Honestamente, no entendía por qué había decidido odiarme en primer lugar, pero, bueno, lo que sea. Me encogí de hombros y me fui hacia mi dormitorio. Al día siguiente, Cliff me pidió que hablara con él detrás de nuestro edificio escolar. Estaba enfadado. No tenía ni idea de por qué, pero se le notaba en la cara. Parecía que esto podría llegar a la violencia, así que había activado mi ojo de previsión de antemano y estaba vigilando cuidadosamente mis alrededores. También tenía una buena cantidad de maná acumulada en mi mano derecha esperando a ser utilizada. Sin embargo, honestamente, las tortugas de hoy en día. Hablando de ingratitud. Bien, deberíamos estar bien aquí. Después de comprobar que no había nadie más en la zona, Cliff se volvió hacia mí. Su cara estaba sonrojada con un interesante tono de rojo. Rápidamente me di cuenta de que había malinterpretado la situación. No me había llamado para pelear conmigo. En todo caso, esto parecía más bien una clásica escena de confesión amorosa. Esto era un poco incómodo. Es cierto que no había podido actuar con las damas últimamente, pero eso no significaba que estuviera listo para empezar a estudiar anatomía masculina 101. Es difícil ser tan sexy, jeje. Así que aquí está la cosa, Rudeus. Sí. Ya sabía cómo iba a responder, por supuesto. Era importante darle una respuesta clara y definitiva. Íbamos a empezar como amigos. Y también terminar así. Bueno, me he enamorado de alguien, continuó Cliff, rascándose la mejilla y estudiando tímidamente el suelo. ¿No es broma? Viejo, ¿realmente iba a tener que derribar a este pobre tipo? La idea hizo que me doliera el estómago. No pude evitar pensar en cómo habría reaccionado si fuera una chica, pero mi espada tenía sus preferencias, y no iban a cambiar. Sin embargo, para mi sorpresa, Cliff levantó la vista y señaló a un lado. Esa es ella, justo ahí, indicaba un edificio un poco alejado. Había alguien dentro, mirando por una ventana abierta. Su larga melena rubia ondeaba con la brisa mientras miraba el sol poniente con una expresión melancólica en el rostro. Los he visto hablar esta tarde. La conoces, ¿verdad? ¿Estarías dispuesto a presentarnos? Claro. La persona que estaba en la ventana era una mujer que conocía muy bien. Era una notoria alborotadora, objeto de innumerables rumores, y una voraz depredadora que masticaba a sus compañeros con todo el vigor de una sucubo. En otras palabras, era el Inalice Dragonroad. Gracias por ver.
Si te gustó este contenido, no olvides darle like, compartir y suscribirte para más videos similares. Nos vemos en el próximo video.